Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro precioso día y el día hoy lo he empezado de una forma que me encanta. He salido pues un momento al huerto pues para recoger unas rosas antes de que empezara a hacer demasiada calor. Me gusta mucho esa sensación de traer un poquito del exterior dentro de casa, de aprovechar lo que tenemos cerca y de hacer que estos pequeños detalles formen parte del día a día. En un principio solo iba a poner las rosas en agua y seguir con la mañana, porque tenía varias cosas pendientes en casa, pero cuando he empezado a preparar los ramos me ha sido imposible no dedicarles un ratito más. Y es curioso porque muchas veces en casa pasa eso. Empiezas con una cosa pequeña y vas viendo lo que necesita ese momento. Se trata de disfrutar más de una casa y a veces pues son esos detalles los que haces casi sin pensar, los que hacen pues que un rincón se sienta diferente. Al final han salido 3 ramos para diferentes rincones de la casa y me encanta cómo algo tan sencillo puede cambiar completamente la sensación de un espacio. Creo que muchas veces no le damos la suficiente importancia a esas pequeñas acciones que vamos haciendo a lo largo del día, como abrir la ventana por la mañana, dejar que entre la luz, recoger pues lo que se ha quedado por medio o cuidar esos rincones que usamos todos los días. Voy a aprovechar la mañana pues para hacer un repaso por la casa. Con el calor y en esta época del año lo que estoy intentando pues es adelantar mis tareas, hacerlas más temprano, porque luego pues el día cambia y ya no apetece tanto. También quiero aprovechar y hacer una pequeña pausa y desayunar, pero antes de eso me quiero dejar listo lo que es la parte de fuera, porque en esta época del año me apetece muchísimo desayunar en el jardín.
Y es que entre una cosa u otra siempre intento sacar un momento para parar, aunque sea algo sencillo. Sentarme unos minutos con mi desayuno pues ya forma parte de cuidar la casa y de cuidar el ritmo del día. Y es que a esta hora de la mañana pues todo está tranquilo, solo se oyen los pájaros y me gusta mucho pues disfrutar de este momento. No es una limpieza profunda, pues es simplemente pues ir pasando por las estancias, dejando pues cada cosa un poco más preparada y haciendo pues que la casa siga siendo cómoda para vivirla. Still there, the marquee they all read. Appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. Hay cosas pues que hacemos sin pensar, colocar unos cojines, limpiar una mesa, quitar un poco el polvo, volver a poner cada cosa en su sitio y aunque parezcan detalles pequeños, al final son los que van dando forma a cómo vivimos la casa. Ya una vez tengo hecho el comedor y la parte de fuera, pues ahora viene lo más fácil, entre comillas. La verdad es que no todas las estancias necesitan lo mismo. Y ahora pues voy a seguir con mi habitación y el baño. Son tareas pues bastante normales, de las que hacemos una y otra vez durante todo el año. Pero también son de esas cosas que cuando están hechas se notan muchísimo.
A mí personalmente me encanta entrar por la noche en mi habitación y que esté recogida y preparada. Es una sensación sencilla, pero que la disfruto mucho. Y mientras voy pasando por distintas estancias de la casa, me doy cuenta de que la mañana está avanzando bastante rápido y es que al final siempre me pasa lo mismo. Empiezo pensando que voy a hacer esto y al final pues acabo haciendo 3 cosas más. Pero también creo que es así como funciona una casa, una cosa te lleva a la siguiente y poco a poco pues todo va encontrando su sitio. Y ahora pues voy a colocar el ramo en la entrada y me gusta especialmente porque es una de esas primeras cosas que ves al entrar en casa. Siempre he pensado que la entrada marca mucho la sensación que transmite un hogar. No tiene que ser nada espectacular. Simplemente algo que haga que el espacio pues se vea cuidado y acogedor. Y después pues sigo con el otro comedor. La verdad es que cuando entra la luz natural en esta zona cambia muchísimo. Y me gusta pues aprovechar estos días porque las estancias pues se sienten mucho más luminosas y además las flores quedan especialmente bonitas con esta luz. Y es que hay rincones de casa que durante buena parte del año pues pasan desapercibidos y que en esta época del año pues me parecen completamente distintos. Ya por fin pues he llegado a la última zona de la casa. Tengo muchísimas ganas, ya empieza a hacer muchísima calor. El sol está dando bastante fuerte. Lo que voy a hacer pues es un repaso súper rápido de superficies, lo justo pues para que se vea bien. Esta noche es San Juan y me quiero centrar en otra cosa y al hacerlo de esta manera pues yo me voy a quedar más tranquila
y voy a poder disfrutar pues de ese día de fiesta en familia. Después de toda la mañana ocupándome de la casa, todavía me queda por preparar algunas cosas para esta noche. Me quería dejar hecha la coca por la mañana porque así esta tarde cuando fuera a hacer la cena pues no tendría el calor del horno. Intento pues en esta época del año tener muy en cuenta estas cosas. Vamos a cenar fajitas, ya os he enseñado en algún que otro vídeo. Es una comida que puedo preparar pues con antelación, así esta noche pues puedo disfrutar bien de la verbena. No he grabado toda la elaboración de la coca cuando la hacía porque iba bastante justa, pero sí quería enseñaros el resultado final. Me hace ilusión mantener estas pequeñas tradiciones. Son cosas que repetimos cada año, que forman parte de esos recuerdos que se van creando en casa. Y así ha ido pasando la mañana entre las flores, la limpieza, la cocina y todos esos pequeños trabajos que muchas veces pues pasan desapercibidos, pero que forman parte de la vida diaria. Porque al final una casa no se cuida sola, se cuida en mañanas como esta, haciendo poco a poco lo que toca y dejando cada espacio preparado para seguir disfrutando. Y mirad qué pintaza que tiene la coca, es masa de brioche con crema pastelera y le he puesto pues esas fresas silvestres. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the
Está buenísima, es muy fácil de hacer. Os dejaré en descripción todos los ingredientes por si os animáis a hacerla. House of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.